Hola jóvenes de noveno grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Vamos a trabajar la unidad 6, polígonos regulares y el círculo. Tenemos ahí el siguiente objetivo: definir un polígono regular, y otro objetivo más, calcular la medida del ángulo interno de un polígono regular. Tenemos la unidad 6, polígonos regulares y el círculo. Recordemos, clasifique las siguientes figuras en polígonos y no polígonos. Nos dice por acá el bombillo, nos hace ese apunte ahí. Un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Ya en sexto grado se vio lo que eran las líneas poligonales, y acá pues tenemos un recordatorio. Clasifique, dice, las siguientes figuras en polígonos y no polígonos. Entonces, como pueden ver ahí, la solución son polígonos, la figura A, la figura C, la figura F, la G, el H, el I, el J y K. Y obviamente pues las otras como la B, la D, la E y la L no son polígonos. Entonces, un polígono es una figura que esté cerrada, trazada por segmentos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la figura B no es polígono porque está abierta ahí, miren ese punto. Entonces, si estuviese cerrada, también sería un polígono. La E es una espiral, es abierta, miren, entonces la D también no son segmentos, sino que son líneas poligonales. Entonces, y la L también es una línea poligonal, es cerrada, pero es una línea poligonal y por lo tanto no es un polígono. Bien, entonces los polígonos son los que ya señalamos ahí. Entonces, la figura de la derecha dice, muestra los elementos de un polígono. Ya en unos cursos anteriores habíamos visto los elementos de un polígono y vamos a recordarlos acá. Esto acá le llamamos lado del polígono. Entonces, obviamente, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Es decir, que este es un hexágono. Es un hexágono porque tiene 6 lados. A una línea que va desde un vértice hasta otro vértice no consecutivo. Miren acá, el vértice consecutivo de este sería este y este otro acá, pero la línea va desde ese vértice hasta otro vértice no consecutivo. Por lo tanto, a eso le llamamos diagonal. Le llamamos diagonal. Al punto de donde se unen dos lados le llamamos vértice. Vértice. También tenemos lo que es un ángulo exterior, que es el que se forma por un lado del polígono más la prolongación del otro. Miren esta línea punteada aquí, este lado acá del polígono más la prolongación nos da el ángulo ahí, ese ángulo, y ese es un ángulo exterior. Aquí se marca otro, este lado más la prolongación de este forman este ángulo y eso es un ángulo exterior. Es un ángulo exterior. Entonces los elementos del polígono podemos ver, también tenemos un ángulo ahí adentro y eso es un ángulo interior, está en el interior del polígono.
Entonces, en este caso es un hexágono, tiene 6 ángulos interiores. Recapitulando entonces, los elementos del polígono son el lado, las diagonales, los ángulos internos, los vértices y los ángulos exteriores. Esos son los elementos del polígono. Bien, también más adelante vamos a ver que si encontramos el centro de ese polígono, pues también los polígonos tienen un centro. Bien, continuamos. Tenemos ahora la lección 1. Estábamos ahí recordando. Y lo que vamos a tratar es la lección 1 de polígonos regulares. Sección 1, polígonos regulares. Se presentan, dice, los siguientes polígonos. Complete la tabla. Tenemos el grupo número 1 que está formado por esos 3 que están en la primera fila. Y el grupo número 2 que están formados por esas 3 figuras ahí o polígonos en la fila 2. Entonces tenemos 2 grupos. ¿Qué podemos observar en el primer grupo? Miren, vemos que aquí tenemos un triángulo que este lado mide 2.2, el otro lado 2.2 y el otro lado 2.2. También este ángulo con este otro y este otro nos dice que son congruentes. Y lo mismo podemos observar de la otra figura, cada lado mide 2 y los ángulos internos son iguales, son ángulos rectos. Luego la figura número 3, el polígono número 3, cada lado mide 1.5, 1.5. Entonces podemos observar que el primer grupo, los polígonos, todos sus lados, en cada uno de los polígonos, sus lados miden igual, es decir, sus lados son congruentes. En ese sentido, tendríamos ahí que el grupo número 1, las medidas de sus lados y ángulos son iguales. ¿Ve? Ya lo vimos ahí. Entonces, las medidas, el primer grupo, las medidas de sus lados y de los ángulos son iguales. Mientras que en el segundo grupo podemos observar que miren en este triángulo, este lado dice que mide 2.21 y el otro mide 2.3 y el tercer lado mide 2, lo cual indica que sus lados son desiguales. Entonces, y lo mismo en el otro cuadrilátero que tenemos ahí, 1.86, 1.81, 1.92, 2.23, sus lados son desiguales, ¿va? Entonces, y lo mismo ocurre. Entonces, las medidas de sus lados y ángulos son diferentes. Entonces tenemos 2 grupos. En el primer grupo, las medidas de sus lados y ángulos son iguales, y en el segundo grupo, las medidas de sus lados y sus ángulos son diferentes, es decir, no son iguales, son desiguales, podemos decir. Bien, un polígono, dice, se nombra según el número de lados. El triángulo es de 3 lados, el cuadrilátero de 4, el pentágono de 5, el hexágono de 6, el hectágono de 7, el octágono de 8, etcétera. Bien, tenemos esos 2 grupos. Ahora nos dice acá, el apunte en el libro, un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos internos congruentes. Tenemos ahí una imagen donde ahí nos señala, miren que todos los lados están marcados con 2 rayitas ahí para indicarnos que todos esos lados son congruentes. Y lo mismo, los ángulos internos también nos dice que son congruentes. Bueno, pues cuando una figura poligonal cerrada, trazada por segmentos, tiene todos sus lados iguales y sus ángulos iguales, entonces vamos a decir que es un polígono regular. Por eso nos dice aquí un polígono regular es el polígono que tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos internos congruentes. Es decir que cuando todos sus lados son congruentes, entonces, y sus ángulos internos son congruentes, entonces ese polígono es un polígono regular. En ese sentido, de la tabla arriba,
los polígonos del grupo 1 son polígonos regulares, y los del grupo 2 no son polígonos regulares. Entonces los del grupo 1 son polígonos regulares porque sus lados y sus ángulos internos son iguales. Entonces esa es la definición entonces de polígono regular. Continuamos, tenemos ahora la siguiente ejercicio de tarea. Dice, ¿cuáles de los siguientes polígonos son regulares? Bueno, ustedes harán las observaciones ahí y identificarán qué polígonos de esos son congruentes. Si el A, el B, el C, el D, el E, el F, ¿cuáles de ellos? Lo dejamos hasta ahí y continuaremos con más en una próxima grabación.